mi bisabuelo hizo un espantapájaros. Y te advierto, no lo toques. Es hermoso, ¿no? La casa de campo de 2 pisos encalada. Los campos dorados. Esa franja irregular de bosque verde oscuro en el horizonte. Como algo sacado de un cuadro. Hay algo especial en esta tierra. Se ha mantenido fructífera y saludable, incluso después de que todas las otras granjas en este camino cerraron hace mucho tiempo. Sé que estás interesado en comprar, y supongo que a mi edad, ya es hora de que venda. Antes de hacerlo, sin embargo, hay algo que debes saber. Lo que voy a contarte puede perturbarte, incluso puede asustarte para que no compres el lugar, pero hay que decirlo. ¿Ves ese espantapájaros en el jardín? ¿Esa forma oscura y harapienta con un sombrero viejo y maltrecho? Se queda donde está. No importa lo que pase. Ese fue el último deseo de mi bisabuelo Callewood. Él construyó esta granja, ya sabes. Ha estado en mi familia durante 4 generaciones, y aquí, la familia lo es todo. Verás, cuando eres joven, no tienes forma de saber si lo que ocurre en tu familia está bien o mal. No tienes nada con lo que comparar. Y si tu familia le quita la corteza a los sándwiches, le pone piña a la pizza o cuelga un esqueleto disfrazado de una cruz en el patio trasero, pues eso es lo normal para ti. Al crecer aquí, todos los niños tenían tareas extrañas. Cosas que otras personas considerarían demasiado difíciles para los niños, o incluso peligrosas. Todo, desde hacer jabón hasta conducir una cosechadora. Por eso no me resultaba tan extraño que mis propias tareas incluyeran pintar una cara en el cráneo de mi bisabuelo y asegurarme de que su ropa estuviera rellena de heno fresco. Desde que tenía uso de razón, el esqueleto de mi bisabuelo Callewood había estado apoyado en 2 postes en el jardín detrás de la granja en la que crecí, mirando por encima de los campos de maíz hacia el bosque más allá. Si no se miraba con demasiada atención y la mayoría de la gente no lo hacía, el tatarabuelo Callewood parecía un espantapájaros más. No es que tuviéramos muchas visitas. La mayoría de la gente era reservada en aquellos días. Cada granja era su propio reino, protegido por los carteles de prohibido el acceso y propiedad privada que colgaban como talismanes sagrados de cada puerta oxidada. Mientras pedaleaba en mi bicicleta por ese solitario tramo de carretera rural, a veces me detenía frente a uno de esos largos caminos de tierra, preguntándome qué secretos se escondían en la casa del tamaño de un juguete que había al final. Algunos decían que los Mousby criaban perros de pelea. Y se rumoreaba que Sally McAllister, de 15 años, estaba a punto de tener un hijo de su primo hermano, el predicador local. Comparado con eso, ¿qué daño hacían unos huesos blanqueados por el sol y una vieja superstición? Sin embargo, a los 12 años comprendí que otras personas no lo verían así. Verían el espantapájaros del abuelo Callewood como algo enfermo y retorcido, como el monstruo de una película de terror nocturna. En las raras ocasiones en las que tenía compañeros de clase en casa, me aseguraba de mantenerlos lejos de donde aquella figura oscura y desgarrada se estremecía con la brisa. Los peores eran mis amigos de la infancia. A muchos de ellos les había hablado del bisabuelo Callewood antes de que me diera cuenta de lo extraña que era nuestra pequeña tradición familiar, y siempre me aterraba que alguno de ellos insistiera en ver su esqueleto de cerca. Si alguien en la escuela se enteraba, ya podía oír las burlas de mis compañeros de clase: chica espantapájaros. Chica espantapájaros. Les rogué a mis padres que bajaran al bisabuelo Callewood de su poste. Es lo que quería tu bisabuelo, me explicó mi madre. Él talló esta granja en el bosque con sus propias manos. Cultivó la tierra y la convirtió en la granja que ves hoy. Este lugar es el trabajo de toda la vida de Callewood, y tiene derecho a vigilarlo. De niño, el espantapájaros de Callewood no me había asustado. Pulir esos 2 ojos de cristal azul eléctrico y devolverlos a las cuencas oculares huecas de Callewood, o usar lápiz de labios rojo para pintar una sonrisa alrededor de su labio sin piel, que eran solo tareas, no diferentes de limpiar el gallinero o lavar las ventanas. Sin embargo, una vez que empecé a sentir el mal del cadáver colgante de Callewood, no pude quitármelo de la cabeza. Mientras envolvía sus huesos con ropa de segunda mano o ajustaba sus cuerdas, estaba segura de que sus dedos esqueléticos se extenderían para agarrarme. Pequeño traidor, susurraría, con sus blancas costillas sonando. Querías quitarme mi granja. Cada vez que pasaba por la ventana de mi dormitorio del 2.º piso, me sentía obligado a comprobar cómo estaba el espantapájaros de Callewood, para asegurarme de que estaba donde lo había dejado.
Con la respiración entrecortada, dudaba, como si en cualquier momento pudiera volverse y mirarme. Por supuesto, la única vez que vi moverse al bisabuelo Calegul fue cuando una rata aterrorizada salió corriendo de su paja, pero incluso eso fue suficiente para provocarme pesadillas durante una semana. En mi primer año de instituto, me sentía seguro de que iba a llegar a la graduación sin tener que explicar nunca el espantapájaros de Calegul. Pronto sería uno más de los polvorientos y mezquinos secretos de la ciudad natal que tanto ansiaba dejar atrás. Me sentía como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña, y estaba segura de que todo sería diferente cuando mi novio Mark y yo fuéramos juntos a la Universidad Estatal el próximo otoño. Hasta ahora, había conseguido mantener a Mark lejos del esqueleto de mi bisabuelo. Cuando nos conocíamos, solía ser para hacer lo que hacen las parejas cuando están solas, en los rincones sombríos del almacén de piensos de su padre, en la cama de su camioneta o en un lugar apartado junto al arroyo cerca de mi casa. Mark también había venido a cenar con mi familia una o dos veces, pero siempre al anochecer, y en aquellas frías noches de otoño no había motivo para salir a la parte de atrás, donde el cadáver de mi bisabuelo vigilaba el crujido de los campos de maíz. Fue pura casualidad que oyera el ruido, en lugar de mis padres, un gruñido bajo y horrorizado. Me precipité hacia la ventana de mi habitación. Una figura oscura estaba de pie frente al espantapájaros de Calegul. Me puse el albornoz, cogí la linterna de mi mesita de noche y me apresuré a acercarme al borde del maizal. Mark se quedó mirando el esqueleto de mi bisabuelo, con una expresión de incomprensión asqueada en su rostro. «¿Puedo explicarlo?», le supliqué. «De ninguna manera. Eso es enfermizo. Hay un cuerpo humano muerto apoyado en tu patio trasero». «¿Qué demonios, Liz? Bueno, es mi abuelo». Tartamudeé. ¿Este fue su último deseo? No tienes forma de saber quién era este tipo. Mark siseó. Por lo que sabes, podría ser un autoestopista al que tus padres asesinaron. Esta cosa probablemente tiene todo tipo de enfermedades desagradables. Mark extendió la mano, mostrándome los guijarros que había planeado lanzar a mi ventana. Me escabullía por los campos para invitarte al baile. Sí, y grité, olvidando el peligro de despertar a mis padres. Me encantaría. Me levanté de un salto para besar a Mark, pero él se apartó. Pero no sé. Esto es retorcido, Liz. Hay algo muy malo en tu familia. La sonrisa se me borró de la cara. No podía creerlo. Hay algo muy malo en todas las familias. Tu hermano mayor fue arrestado por vender heroína a niños de secundaria, por el amor de Dios, emoticono cara de sorpresa, pero no me importó. Porque tu familia no eres tú, Mark. Y mi familia tampoco es yo. Solo necesito algo de tiempo para pensar, murmuró Mark. Pero me di cuenta por su tono de que nuestra relación había terminado. Todavía le preocupaba la reputación de su ciudad natal, tenía miedo de ser conocido como el novio de la chica loca con un esqueleto en su patio trasero. Todavía balbuceando excusas, se alejó hacia el sombrío maizal. No era culpa de mi familia, tampoco era culpa del espantapájaros. Con el tiempo, me daría cuenta de que probablemente Mark llevaba tiempo queriendo romper con él, y el esqueleto de Calegul resultaba ser la excusa perfecta. Aún así, tenía que descargar toda mi rabia y decepción en algo. Apreté los dientes y retorcí el palo de Calegul hasta que se liberó. Por un momento temí que un grito surgiera de su cráneo horriblemente pintado, o que levantara una mano rellena de heno y lanzara una terrible maldición sobre mi cabeza. Pero yo era un adulto, bueno, casi, y sabía que no existían los cadáveres andantes y sus maldiciones. Arrojé los huesos rellenos de heno de Calegul al suelo y los arrastré detrás del cobertizo. Mañana me desharía de ese maldito espantapájaros de una vez por todas. Lo quemaría, lo enterraría, llamaría al departamento de salud, lo que fuera necesario. Mark estaría impresionado por cómo había manejado la situación. Querría olvidarse de nuestra pelea y volver a ir al baile juntos, estaba segura. Fingiría estar enfadada al principio, pero al final le aceptaría. Al recostar la cabeza en la almohada, me sentí satisfecha con el trabajo de la noche. Deshacerme de esos asquerosos huesos viejos había sido más fácil de lo que había imaginado. Solo por un segundo, justo antes de quedarme dormida, temí haber cometido un terrible error. Me desperté con el sonido de pasos chirriantes en el porche. Me acurruqué entre las sábanas y sonreí.
Probablemente era Mark, que volvía para disculparse. Pero los pasos de Mark no eran tan lentos y pesados. Abrí los ojos de golpe. Esta vez, no pude ver a nadie fuera de la ventana de mi habitación. Por un momento me pregunté a dónde había ido el espantapájaros de Callewood, entonces recordé lo que había hecho. Las voces se elevaron desde el porche de abajo. ¿Crees que se ha ido de verdad?, dijo un susurro agudo. Podría ser una trampa, respondió otro, con una voz que sonaba como el raspado de las alas de los insectos. ¿Quién sabe cuánto tiempo viven? Mira con los ojos, retumbó una tercera voz, profunda y grave. No está aquí. Podemos tomar lo que queramos. Oí un chasquido. Abajo, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Cerré la puerta, apreté el oído contra ella y escuché. Los ronquidos de mi padre habían cesado. Oí a mi madre moverse, probablemente buscando sus gafas. Los pasos crujieron en las escaleras. Los primeros eran ligeros y siniestros, seguidos de algo que patinaba y, por último, un pisotón lento y pesado, como el de una montaña caminando asterisco. Dios mío, oí susurrar a mi madre. Están aquí. Mi padre sacó la escopeta. El estruendo de la puerta de mis padres saliendo volando de sus bisagras fue seguido por dos explosiones ensordecedoras, y luego una risa. Una risa sorda, lenta y estúpida, como la de un niño aburrido que arranca las alas a una mariposa. Slam. Splat. Ja 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 ja, chilló la voz aguda. Su cráneo se rompió como un huevo. Algo correteó por el techo del dormitorio de mis padres. Mi madre gritó. Ignorando los ruidos húmedos de la puerta de al lado, me dirigí a la ventana, rezando para que los oxidados resortes no chirriaran al abrirla. Los espantosos ruidos cesaron de repente. Puede que haya más golosinas en las otras habitaciones, susurró la cosa que patinaba. Oí cómo arrancaban el pomo de mi puerta, pero no me giré para ver lo que entraba. Me dejé caer desde el alféizar de la ventana. Una ráfaga de dolor se disparó desde mi tobillo cuando aterricé en el porche, pero ya estaba corriendo hacia el cobertizo. Tanteé entre la paja y la ropa de segunda mano, intentando frenéticamente volver a montar el espantapájaros esquelético de mi bisabuelo. El porche gemía bajo las pesadas pisadas. ¿Dónde se ha metido?, preguntó una voz grave. Al cobertizo, respondió un chillón y agudo. La he visto. Atasqué un sombrero en el cráneo del bisabuelo Callewood y lo puse en pie. Sus ojos de cristal azul eléctrico giraron salvajemente, pero su estructura estaba intacta. Es él, roncó la voz crujiente. El que nos desterró al bosque. Vuelve de entre los muertos, chilló otra. Corre, llegó una orden atronadora. La gabardina que envolvía los huesos de Callewood olía a paja y a tierra húmeda. Al asomarme por detrás de ella, apenas pude distinguir tres formas casi humanas que corrían hacia los campos de maíz y la seguridad de los árboles, una pequeña e imposiblemente delgada, otra de alguna manera parecida a un insecto, y una tercera que era casi tan alta y ancha como el cobertizo que me había ocultado. Huellas extrañas. El olor de la muerte. Eso fue todo lo que dejaron atrás. Supongo que lo que intento decir es que, una vez que compres este lugar, será tuyo, tendrás derecho a hacer los cambios que creas convenientes. Pero si yo fuera tú, dejaría el espantapájaros de Callewood donde está.